tirabas todo ese metal quemado, etcétera, porque estamos hablando en plena era de revolución industrial, ¿no? Que esas producciones de acero para los ferrocarriles, etcétera, etcétera, no eran unas condiciones o sea, buenas para trabajar, no existían los protocolos de seguridad que existen hoy en día, y para colmo se les pagaba poco y tenían que trabajar los 7 días a la semana, más de 8 horas, no era condiciones justas, ¿no? Para aquel entonces, y obviamente todas estas luchas se han llevado de una manera objetiva, con el propósito de darle mejor calidad a todos los seres humanos. Obviamente ya hoy en los tiempos modernos se ha hablado mal de estos movimientos por el simple hecho de que muchos a veces monopolizan o se acogen a un cierto poder, estos movimientos obreros, y eso lo podemos ver. ¿Cómo es que se llama esta película que sale el de Men in Black, que nos encanta a nosotros? Se me olvidó el nombre, Marcel. ¿Tommy Lee Jones o Will Smith? Que sale este líder sindical de los camioneros de Estados Unidos. Pero espérate, tú dices... De Jimmy Hoffa. ¿Cuál es la película de Jimmy Hoffa? Ah, no, pero esa es la de Martin Scorsese y la de Irishman, Irishman. El que no haya visto esa película tiene que sentarse a verla. Y van a entender muchas de las cosas que estábamos hablando, que estamos hablando ahora. Pero, para no desviarme mucho del tema, haciendo esa comparación como era antes a como es ahora. Obviamente ahora pues los trabajos son un poquito más mental, ¿no? El agotamiento es más mental porque como estabas hablando del conserje, por ejemplo, ¿verdad? Haciendo hincapié a la introducción, maybe estás sentado cogiendo aire acondicionado, pero tienes a alguien mentándote la madre en la línea telefónica. Uh-huh. ¿Ok? ¿Sabes? No es lo mismo estar dándole un martillo, ¡ping! ¡Ping! Todo el día con ese sonido y otro oxígeno. Pero de igual manera, sigue siendo un trabajo difícil. Entonces, nosotros como sociedad, yo entiendo y entendemos que debemos buscar lo mejor para los individuos y para sentirnos cómodos dentro de nuestro entorno, tanto familiar, tanto como relaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero hago esta coyuntiva histórica y lo comparo con la modernidad porque hay que entender que estamos entrando en una etapa sumamente moderna, donde muchas cosas se pueden hacer vía electrónica, y no sé si te has dado cuenta que gracias a la pandemia muchas cosas, inclusive las citas del sesco, tú las puedes sacar por internet, y eso es algo que yo nunca había pensado que iba a ocurrir. O sea, que misteriosamente Puerto Rico, hasta cierto punto, no económico ni tampoco de derechos laborales, se le adelantó el reloj de 20 años. Que es interesante, ¿no? Cómo debido a las crisis, el ser humano, ¿no? Los países, las corporaciones, las empresas privadas inclusive, tienden a desarrollar, basado en la necesidad, nuevas alternativas. Ahí yo entiendo y verdad, disculpa que te interrumpa, José, que es bien importante traer al ruedo que eso es algo que se ha hablado por mucho tiempo, que es lo que viene siendo conocido como la globalización. Yo entiendo que la pandemia ha servido como un ejemplo, ¿verdad? Y eso lo vemos porque yo tengo varias amistades que yo entiendo el punto de donde ellos vienen. Cuando, por ejemplo, no sé si tú has visto ahora estas megatiendas que tienen el self-checkout, que es que tú mismo pues literalmente te cobras los ítems y te vas. Y hay algunas personas que ven esto como una amenaza a los empleos, cuando un proceso, ¿verdad? Lo que es la pandemia en estos momentos ha hecho que en vez de uno tener que ir al sesco, ir a las 7 y pico de la mañana a hacer el turno, entonces ver
si dentro de la fila logras hacer un turno, porque es hasta un cierto número que puede estar ahí desde las 6 de la mañana. Pero, o sea, de repente podías llegar a la fila, no, se acabaron todos los turnos, eso es todo lo que hay. Y tienes que volver al otro día. Y mira cómo es en el caso de la pandemia que ha creado, porque esa parte, cuando tenemos, ¿verdad?, ese acceso tan rápido, eso es lo que se conoce como la automatización. Un servicio que quizás pues requería del guardia de seguridad de uno de los empleados de allí o dos empleados en algunos casos para disponer de estos turnos, ahora se puede trabajar y es algo que siempre se ha podido trabajar a través de redes y el internet. O sea, que yo traigo este punto porque la pandemia nos ha mostrado una cara de lo que es también a veces la necesidad de que estos procesos de automatización tomen su lugar, ¿verdad? Porque independientemente de cuánto, si lo vemos agradable o no lo vemos agradable, son procesos que van siempre, son procesos que son inevitables, por así decirlo, y son procesos que siempre van a tomar paso. Y eso, y hago el hincapié, ¿verdad? Y hago este pequeño o gigante paréntesis por eso mismo, porque es bien importante que nosotros entendamos ese fenómeno. Y eso responde a nosotros como seres humanos, y esto es hablando a un nivel de todo el planeta. O sea, con el tiempo nuestras necesidades van cambiando. O sea, ahora mismo tú lo estás viendo con la pandemia, de que ahora mismo debemos evitar el mayor contacto físico. Eso entonces crea esta obligación de crear y depender, porque inclusive no es solamente el sesco. Yo he visto estos food trucks, para darte un ejemplo, que tienen ahora sus propias aplicaciones y diferentes tipos de comercio que, ¿verdad?, están tomando las órdenes de esta manera para tratar de agilizar la avalancha de consumidores que tienen encima. Pero que tienes razón, o sea que en el caso de Puerto Rico es bien triste, ¿verdad? Si no llega a ocurrir una situación como la pandemia, también es justo que nos preguntemos en dónde estaríamos todavía, porque si no, nada de esto, o sea, estamos en el año 2020 y si no llega a ser porque nosotros tenemos una pandemia, nosotros no hubiéramos quedado en el año 2002 o 2003, que es a donde más o menos estábamos llegando post María. Después de todo, ¿verdad? Después de todo lo que hemos vivido acá. Claro. Pero No, y es interesante porque, ¿sabes? Eso, sí, estamos hablando de que para aquel entonces, la fecha donde se originaron todas estas protestas, y obviamente hoy conmemoramos esos días, había una revolución en aquel entonces, una revolución industrial donde se estaba industrializando todo, estaba el ferrocarril, había un montón de elementos que se estaban creando, la gente del campo se muda para la ciudad. ¿Qué pasa con ciertos sectores de la agricultura aledaños a las zonas urbanas? Pues se empobrecían porque importaban, ¿no?, de sitios más lejos los alimentos. Ya se logró esa comunicación, ¿no?, vía los mismos ferrocarriles, etcétera, etcétera, donde todo esto cambió. Pero ¿qué pasa? El ser humano se vio en la obligación de vivir en un edificio sin baño, porque en aquel entonces las metrópolis no tenían baño, era algo bien difícil. Y vivían en unas condiciones ínfimas, se enfermaban, morían, bla, bla, bla. No muy diferente a lo que está pasando hoy en día, pero son otros datos, ¿sabes? Aunque en el 18 hubo una pandemia también, pero eso corresponde a otro tema. ¿Qué pasa? Ahora en la modernidad estamos viviendo otra revolución que mucha gente todavía no entiende. Y es la revolución de la tecnología. Porque sí está la globalización, que en términos económicos que los países, y la neoliberación, que los países se van por encima de los gobiernos, son regulados, hacen inversiones en acá, y etcétera, etcétera. Tenemos chinos trabajando a 70 chavos el día, $2 el día como esclavos para hacernos los tenis Gucci, Ferragamo que nos ponemos. Y todo esto, Jordan, etcétera, etcétera, porque es la realidad, ese es el mundo que se vive hoy en día. Nosotros, hay un dicho que dice que la pobreza, igual que la religión, es geográfica. Depende de donde tú nazcas, es qué religión vas a tener y cuán pobre vas a ser. Y eso es totalmente cierto en un mundo moderno. Y es interesante que como hoy en día, ¿no?
la modernidad ha cambiado inclusive las condiciones laborales. Y te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí en uno de los trabajos que yo tuve. Yo estaba dispuesto a trabajar, mira cómo es el reloj al revés. Yo estaba dispuesto a trabajar más de 40 horas por tal de poder trabajar 3 días a la semana. No, o 4, discúlpame, 4 y hacer mis 30 horas en esos 4 días, trabajando 10 horas semana, 10 horas, o 12, unos días 12, otros días menos. Yo quería hacer eso, yo estaba dispuesto a hacer eso porque quería tener más días libres para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque son menos días que yo lavo el uniforme, son menos días que yo echo gasolina, son menos días. Pero la ley laboral, basada en la Constitución de Puerto Rico, pues yo tengo que trabajar 40 horas. Mínimo, si no se me paga overtime. Y 8 horas por día, que fue una lucha que se llevó hace más de 100 años. Pero yo entiendo que también debemos de entender que hay condiciones y hay condiciones. Y y un ejemplo que a mí me encanta es los de call center. Mucha gente dice que no le gusta trabajar en la casa. Oye, maybe no te gusta estar en tu casa, pero no estás gastando gasolina, no te estás poniendo un uniforme, te pones un box. Compras en el supermercado, te cocinas tú mismo en tu casa, gastas menos comiendo afuera. Que eso maybe tengo unos daños en la economía, sí. Maybe el hacer un poco la economía de la comida, pero como quiera se pide delivery, etcétera. Y mucha gente pues ya está en la comunidad de trabajar en la casa. Maybe si el trabajo no es tan arduo, ¿por qué no puedes trabajar más de 40 horas en 4 días? Porque ya la Constitución no te lo permite. Hay cositas que yo entiendo que nosotros podemos mejorar y inevitablemente hay que mejorar el salario mínimo basado en la inflación. Eso es un tema que es indiscutible. O sea, que se oponga a esto no tiene sentido, ¿sabes? Ahora, quiero volver un poquito para atrás. En la parte de donde tú nazcas, la geografía. Quiero volver un momentito a esa parte, ¿verdad? Porque una vez, y fíjate, esto en los tiempos pre-podcast, yo me acuerdo que antes, un ejemplo de presentarte una idea un poquito errónea, que utilizaba mucho, y si no me equivoco era el Partido Independentista quien la citaba mucho, era comparar la economía de Puerto Rico con Singapur. Pero sin embargo, ahí recuerdo que en ahí eso, como digo yo, conversaciones y tertulias de esas que se quedan perdidas en el tiempo. Recuerdo que yo hablaba con un gran amigo mío, y una cosa que él me mencionaba era de que la economía de Singapur, claro que se podía desarrollar, porque la ventaja que tenía Singapur es que estaba interconectado con un supertren con Malasia, que es un inmenso importador-exportador a nivel de todo el planeta. Pero entonces, ¿verdad? Hay veces que uno ve por las redes ejemplos como Dinamarca, ¿verdad? En el caso de Dinamarca, tenemos por aquí, ¿verdad? De que las semanas, comparado, ¿verdad? Que a esa es la parte que estás entrando, que se luchó, porque antes aquí los días eran de 12 y 16 horas, y se luchó pues algo un poquito más digno. Sin embargo, en Dinamarca, el tiempo de trabajo promedia las 37 horas a la semana, con un mínimo salarial de $16.37, ¿verdad? Equivalente en lo que es la moneda de ellos, ¿verdad? Que es para un equivalente de cerca de unos $2.580 al mes, que si lo redondeamos más o menos son como $31.000 aproximadamente. Entonces, traigo eso porque obviamente, ¿verdad? Hay que profundizar. Dinamarca pues obviamente pues puede... algo que los beneficia mucho no es tanto como que ciertos minerales o ciertos productos de la tierra, sino más bien la mentalidad que siempre ha establecido de libre comercio, que es lo que los beneficia por ese lado. Ahora, en el caso de Puerto Rico, que tú entiendes, ¿verdad? Que son con el tiempo las cosas que realmente, porque yo quiero ir a las partes donde realmente, ¿verdad? ¿Dónde están los impedimentos para que podamos salir de esas asquerosas zonas del 725
que ya a estas alturas, en un año 2020, ya estamos hablando, el 725 está a punto de cumplir sus 20 años ya pronto. Para que lo sepan, 20 años con una inflación que no ha dejado